Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin y si te gustan los temas de Wicca, paganismo y brujería, te invito a que des una pequeña vuelta en el canal que seguramente encuentres algo que te pueda interesar. Hace un par de semanas hice una encuesta aquí en este canal para saber qué tipo de tema queríais que habláramos. Y había varias opciones y el ganador después de votaciones es ese. Los tatuajes en el mundo de la brujería. Sinceramente me parece un tema bastante interesante. Aquí os voy a hablar de manera superficial, pero después podéis buscar, indagar vosotros mismos por vuestra cuenta. Entonces, ¿queréis saber un poco más? Pues vamos allá. Muchos de vosotros me habéis preguntado en su día, o a veces lo veo en internet, que sea Facebook o cualquier redes sociales, que me preguntáis que qué significado tiene tal tatuaje, qué podemos hacer tal tatuaje para la protección, para la prosperidad, etc. Y también muchos que se tatuaron y que me preguntaron, oye, yo me he tatuado tal cosa, ¿tiene un efecto mágico sobre mí? Claro, eso ya es un poco tarde si ya te has tatuado y te digo, sí, tiene un efecto mágico, tiene un efecto brujil y ahora ya la cagaste porque si no es lo que querías, la cagaste. Pero bueno, voy a intentar un poco aclarar las cosas. También muchos de vosotros sabéis que Aine y yo nos hemos tatuado hace bien poco, después de mucha meditación, después de mucho pensarlo, hemos hecho esos tatuajes y para nosotros, por supuesto, tiene un significado muy importante. Está claro que hoy en día mucha gente se tatúa por la moda o porque les gusta un dibujo y está muy bien, pero realmente el tatuaje lleva siglos compartiendo, efectuándose en la humanidad, independientemente de las culturas. Recordemos, por ejemplo, los vikingos muchas veces se tatuaban runas. Y hay que saber que las runas son cantadas, entonces digamos que activaban, digamos, esas runas de maneras brujil. También los celtas, recordemos que los romanos nos hablan de los celtas que aparte de pelear, de luchar completamente desnudo muchas veces, también resaltaba el color azul, que eran como tatuajes que tenía, ¿no? Y por supuesto tenía un significado esotérico, mágico para la batalla, porque muchas creencias, sobre todo neopaganas, como puede ser la Wicca u otros, muchas veces pensamos que las tribus celtas era paz, amor, etcétera, etcétera, y todo lo contrario, en las tribus celtas, el mundo celta, era mucho más salvaje. Sabemos que muchas veces los druidas también practicaban el canibalismo y que eran guerreros muy feroces y que tenían tradiciones bastante duras también, aparte que tenían una cosmovisión que puede ser muy bonita. Pero bueno, volvemos con el tema de los tatuajes. También hay otras culturas, en Polinesia, por ejemplo, que sabemos que se tatúan y muchas veces está relacionado, pues por ejemplo, cuando un chico joven iba a pasar a la edad adulta, le tatuaban o le tatúan todavía. ¿Por qué? Porque eso era la conexión, era para reflejar, para saber si esa persona, si ese joven era apto para ir a la batalla, ir a la guerra. ¿Y cómo? Aguantando el dolor. Si aguantaba el dolor, significaba que tenía bastante coraje, tenía bastante fuerza para aguantar cualquier dolor y, por supuesto, el dolor de la batalla. Si era una mujer, una jovencita que se tatuaba, pues justamente era para saber, era para ver si era apta a ser, digamos, mujer adulta, si era apta a aguantar el parto para ser madre. Entonces, si aguantaba el dolor del tatuaje, es que era apta para ser madre. También en la alta sociedad, más o menos siglo XVI, XVII, los nobles se tatuaban justamente para diferenciarse de otras clases sociales. Entonces, como podéis ver y podéis buscar en internet, el tema de los tatuajes fue relacionado siempre con significados. El problema es cuando alguien se tatúa algo
sin saber realmente lo que significa, y entonces es muy chévere, mola mucho porque hacemos un pentáculo o hacemos cualquier símbolo esotérico porque nos parece muy bonito, pero que realmente no sabemos el significado. Entonces ahí la gente me escribe y me pregunta, oye, me he tatuado, por ejemplo, un pentáculo, pero me doy cuenta pues que quizás es el diablo, que no es así, pero bueno, y entonces empiezan a entrar las dudas y los temores. Entonces yo diría, no va a pasar nada, ¿vale? Relajaros si habéis tatuado algo y que no sabíais el significado, aunque yo siempre aconsejo saber el significado por si las moscas, no debería de pasar nada. ¿Por qué? Porque realmente los brujos, los magos, los hechiceros o los que siguen un camino espiritual, cuando se tatúan ellos saben lo que significa, ¿vale? Y digamos se puede utilizar lo que llamamos la magia simpática. Me preguntaréis, ¿qué es la magia simpática? Bueno, eso lo explicaré en otro vídeo, pero para resumir un poco es todo lo que se parece se atrae. Entonces, si yo quiero prosperidad, ¿vale? Entonces me puedo, por ejemplo, tatuar el símbolo del dólar. Por ejemplo, si quiero tener suerte en la vida, pues me puedo tatuar un trébol de 4 hojas, etcétera, etcétera. Entonces ya eso ya tiene un significado, porque relacionamos el tatuaje, el dibujo del tatuaje con una intención, ¿ok? Pero claro, uno dirá, pero si tatúo un cuchillo, pues claro, depende para ti lo que significa el cuchillo. Si el cuchillo significa muerte, agresión, pues es lo que puedes atraer hacia ti. Si para ti simplemente el cuchillo eres un amante de las armas blancas y te parece el cuchillo muy bonito, pero no lo relaciones con algo negativo, no tendrá algo negativo, tendrá algo positivo porque es lo que te gusta, ¿no? Simplemente. Pero claro, también hay el tema de, vale, yo me quiero tatuar, yo por ejemplo he tatuado un ciervo, ¿vale? Ese ciervo está relacionado con mi camino espiritual. Yo hoy en día tengo casi 46 años, imaginaros, y he tatuado eso hace un mes. ¿Por qué? Porque me lo he pensado muchísimo. Digamos, es mi camino espiritual. Muchos de los que seguís la Wicca sabéis que el ciervo representa pues al gran dios, al dios astado, puede ser Cernunnos o simplemente la deidad del dios. ¿Ok? Entonces yo me lo he pensado mucho porque para mí tenía un significado muy importante. ¿Y qué hice durante el tatuaje, cuando me estaban tatuado? Yo iba ya con toda la intención, ¿ok? Con eso quiero decir que si queréis tatuaros algo y lo hacéis con intención, ya va a tener sí un cierto valor brujil, un cierto valor esotérico, y entonces es muy importante pensar muchísimo lo que os vais a tatuar. Porque imaginemos, o hacéis un tatuaje pensando que queréis, vamos a decir, ser un dandy o ser una mujer que recibe muchas propuestas de amor, o mismamente un hombre que quiere ligar mucho con las mujeres y hacéis tal tatuaje que representa eso, ¿no? Por ejemplo, el tatuaje de la cara de Casanova, por ejemplo. Entonces eso está muy bien y de repente lo estáis pensando, cuando os tatúan pensáis en lo que significa, lo que queréis, digamos, lo activáis como si fuera un sigilo, ¿vale? O un sello mágico. Y de repente, pues os funciona, os viene gente que a quien gustáis, tenéis vuestras aventuras, todo va bien, pero de repente os enamoráis de una persona y entonces todo va bien, estáis con esa persona, pero después ese tatuaje es de por vida, lo habéis activado, ¿no? Y entonces siguen llegando personas intentando pues seduciros porque les gustáis y tal, y entonces en vuestra pareja, que vosotros estáis enamorados de vuestra pareja, pero vuestra pareja no es tan segura, pues entonces empiezan a instalarse celos y entonces puede haber problemas. Por eso es muy importante de saber lo que vamos a tatuar y si realmente lo queremos para toda la vida. Yo, por ejemplo, he tatuado la representación del dios astado, que es mi deidad, que lo podemos ver, por ejemplo, en mi altar. ¿Por qué? Porque llevo muchos años en ese camino. Y entonces, ¿qué hace? Los tatuajes también, como os he dicho, se tienen que activar. Hay rituales, por ejemplo, en alta magia, hay un montón de rituales que hay que hacer para activar ese tatuaje como si fuera un sello mágico. Uno lo puede también hacer a su manera, yo lo hice a mi manera. Y entonces, cuando uno va a tatuarse,
lo que hace pues es hacer un tipo de conjuro o pensar en lo que significa y realmente qué estoy haciendo yo en ese momento. Estoy, digamos, entregando mi cuerpo como si fuera el templo de Cernunnos, el templo del dios Astado, y, digamos, pido permiso para ver si soy apto para recibir las bendiciones de ese dios Astado, ¿ok? Pero claro, yo estoy llamando a esa deidad, me estoy entregando a esa deidad y eso va a ser de por vida. Entonces, claro, si os tatuáis, por ejemplo, en este caso, Cernunno, el dios Astado, y de repente ese camino espiritual, que es la Wicca, o que sea otro camino espiritual, ya no os gusta y queréis ser otra cosa, pues claro, esa energía, esa entidad que habéis llamado y que habéis permitido que venga hacia vosotros para daros todos sus atributos, ¿vale? Que sea la fuerza, la prosperidad, la protección, etcétera, etcétera, va a ser de por vida. Por eso es muy importante saber lo que os vais a tatuar, ¿ok? Aparte de eso, es muy importante, yo creo, que no mezclar o intentar no mezclar las tradiciones. En el sentido que, por ejemplo, si sois de una tradición de la mano izquierda, de repente, por ejemplo, hacer runas vikingas o hacer un símbolo wicano, no lo veo muy bien. O, por ejemplo, tenéis el tatuaje del nombre de vuestro enamorado o enamorada y poner un símbolo mágico justo al lado, pues como que a mí no me gusta mucho, o por lo menos creo que no es lo que se debería de hacer. Entonces, por eso es súper importante saber lo que os vais a tatuar, sobre todo si le vais a poner una intención. Si no le ponéis ninguna intención y es simplemente porque os gusta el tatuaje, os gusta el dibujo, no os va a pasar nada, porque no habéis activado ese tatuaje, ¿ok? Pero ahora, si queréis un tatuaje para tener prosperidad, pensarlo muy bien. Si queréis un tatuaje para tener protección, pensar muy bien. De uno, hay que saber realmente lo que representa lo que vais a tatuaros, si realmente lo queréis para toda la vida y sobre todo si hablamos de entidades, que sean entidades de la Wicca, entidades de religiones, entidades de etcétera, etcétera, lo que estáis haciendo es llamar esa energía, llamar esa entidad y decir, aquí me tienes, yo soy hijo tuyo, servidor tuyo, mi cuerpo es tu templo, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensárselo muy bien. Yo, como os digo, voy a cumplir 46 años, llevo en el camino del paganismo y de la Wicca pues 20 años, por resumir un poco, y he esperado tanto tiempo para hacer ese tatuaje, ¿ok? Entonces, muy importante, como os he dicho, pensar lo que vais a hacer y sobre todo, no os preocupéis si no habéis activado un tatuaje como si fuera un sello para que tenga ese poder mágico o que tenga esa relación esotérica, espiritual con una entidad, no os va a pasar nada, ¿ok? Entonces, hasta aquí más o menos para explicaros la importancia de los tatuajes en el mundo de la brujería. Espero que os guste y sobre todo, darle like al vídeo si os gustó, dejarme sugerencias y recordaros que en la descripción hay los links de las redes sociales para si queréis tener un contacto un poco más directo conmigo o si queréis una lectura de tarot personalizada. Y como os digo siempre, feliz partida y bendiciones.